Buen vivir, ese es el espacio que inicia en este momento y el tema que les propongo es el novedoso, el revolucionario marco tridimensional. Bueno, yo quiero hablar de hoy con objetividad sobre esta propuesta que yo he venido llamando desde hace años, marco tridimensional. Y mucho de lo que hablo en este espacio tiene que ver con este marco, que no siempre lo identifico, pero tiene que ver con el marco tridimensional. Es una novedosa propuesta para las ciencias humanas, es un nuevo paradigma, es un nuevo contexto aplicable, como ustedes van a ver. Yo lo voy a aplicar hoy a 7 disciplinas específicas, 7 disciplinas humanas en las cuales repercute el marco tridimensional. Psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, medicina psicosomática, la pedagogía, antropología y sociología, psicología industrial. Yo quisiera mostrarles cómo todas esas áreas tienen que ver con el novedoso marco tridimensional. Primero quiero decir sobre su descubrimiento. Yo hice ese descubrimiento en el capítulo 3 de Génesis. No lo andaba buscando, no me lo propuse, pero tenía que impartir un estudio sobre el capítulo 3 de Génesis en la iglesia donde yo era pastor, en Santiago de los Caballeros, y me tocaba Génesis capítulo 3, y ahí yo encontré vergüenza, miedo y culpa. Nunca me imaginé a dónde todo esto iba a llegar. Vergüenza, ustedes pueden ver en ese capítulo, que es la reacción de Adán y Eva al estar desnudos. Sienten vergüenza. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora están desnudos y sienten vergüenza. Es una vergüenza morbosa. Es una sensación de estar haciendo el ridículo, de que me veo mal, que no me van a apreciar. Y entonces uno siente vergüenza. Vergüenza tiene que ver con estar en público, como lo muestra bien este relato. Uno no siente vergüenza trancado en la habitación de su casa, solo. No. Uno siente vergüenza cuando se expone a la vista y al criterio de los demás. Esa es la primera reacción que aparece en Adán y Eva, el sentimiento de vergüenza. Luego dice que se escondieron porque tenían miedo. El miedo es el segundo sentimiento que aparece. Y miedo es una reacción ante el peligro. El que se esconde es porque tiene miedo. Es porque sus percepciones de lo que está pasando en el medio ambiente son interpretadas por el cerebro como peligrosas. Entonces disparan los mecanismos de alarma del cerebro. Miedo. Energía suficiente para salir huyendo o para pelear contra lo que provoca el miedo. Y finalmente, culpa, que es el sentimiento que no se expresa explícitamente, porque el texto dice explícitamente que no se avergonzaban y que después se avergonzaban. Y el texto dice explícitamente que se escondieron porque tenían culpa, porque tenían miedo. Pero no expresa culpa, sino que muestra la culpa que sentían cuando se echaron la culpa el uno al otro, el mecanismo del chivo expiatorio. Por eso yo me sorprendo que no conozco ningún comentario de este pasaje que mencione los 3 sentimientos primarios. Por eso le quiero llamar un descubrimiento en el texto bíblico.
vergüenza, miedo y culpa, que luego he llamado los tres sentimientos primarios o tres emociones básicas, porque hay un campo científico de investigación sobre las emociones, en busca de emociones básicas. Y yo quiero decir que ya la encontré. Son tres: vergüenza, miedo y culpa. Entonces, mire, le voy a dar 7 respuestas de autores desde 7 disciplinas diferentes, validando vergüenza, miedo y culpa como las 3 emociones centrales del alma humana. En primer lugar, el campo de la psicología. Aquí yo he comentado otras veces a Otto Fenikel, discípulo de Freud, quien en su libro Teoría psicoanalítica de las neurosis, él declara vergüenza, miedo y culpa como los 3 sentimientos que provocan mecanismos de defensa. Ese fue el primer descubrimiento que yo hice. No, la primera validación científica que yo hice de esos 3 sentimientos que aparecen en el capítulo 3 de Génesis. Y Otto Fenikel es una autoridad, escribe un libro voluminoso, un tratado de psiquiatría que todavía es valioso. Ese tratado, teoría psicoanalítica de neurosis, todavía yo lo consulto. Es un tratado de psiquiatría desde el punto de vista del psicoanálisis. Pero ahí pone vergüenza, miedo y culpa como las 3 emociones que provocan mecanismos de defensa. No dice miedo, sino ansiedad. Y cuando dice vergüenza asco, pero es vergüenza, miedo y culpa. Lo mismo hace Erikson, el que habla de las etapas del desarrollo. Entonces Erikson va a decir que en la primera etapa del desarrollo se desarrolla desconfianza básica, en la segunda etapa vergüenza y la tercera culpa. O sea, miedo, vergüenza y culpa. Y Richard Lazarus, otro psicólogo, él dice que existen 3 emociones existenciales que reflejan nuestra presencia en el mundo. ¿Cuáles son? Miedo, que él llama terror, en inglés fright. Miedo, vergüenza y culpa. De modo que en el campo de la psicología, vergüenza, miedo y culpa tienen que ser señaladas como las 3 pasiones que mueven el alma humana. Y lo que he estado planteando es que la psicología a partir de ahora tiene que construirse alrededor de vergüenza, miedo y culpa. Y esa es la propuesta que he hecho para el marco tridimensional. Una segunda confirmación la hice en el campo de la medicina psicosomática. Franz Alexander, psiquiatra, psicoanalista del siglo pasado, pionero de la medicina psicosomática, él observa enfermedades que relaciona con el sistema simpático, que él vincula al miedo, y él dice hay enfermedades causadas por el miedo, las enfermedades del corazón, por ejemplo, y otras enfermedades que él vincula al sistema parasimpático, y ahí él pone enfermedades causadas por la culpa, y ahí él pone asma y otras enfermedades. Y luego en un capítulo posterior de su libro, sin ninguna explicación neurofisiológica, él habla de enfermedades causadas por la vergüenza. O sea que para el campo de la medicina psicosomática podemos ver una importante validación de miedo, vergüenza y culpa. Un cuarto campo son las neurociencias. Las neurociencias es el estudio integrado del cerebro
para aspectos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos y diversas disciplinas que inciden ahí alrededor del cerebro. Y por las neurociencias, ya la psicología de hoy tiene que ser psicología médica. O sea, tiene que ser una psicología del cerebro. Ya hoy día no se puede hacer psicología en el aire. Y debido a eso, las neurociencias están dando base para el estudio del comportamiento humano. MacLean fue el autor del cerebro trino. Yo en mi libro, el marco tridimensional, está en Amazon si lo quieres adquirir. El marco tridimensional. MacLean, él plantea el cerebro trino, pero el cerebro trino de MacLean es el que habla de sistema límbico. Donde quiera que se hable de sistema límbico, que son todos los textos hablan de sistema límbico, es citando a MacLean. Pero el esquema de MacLean ha quedado desfasado por investigaciones recientes que yo explico en mi libro. MacLean ha sido desfasado. Los textos que se imparten en las universidades llegan hasta MacLean, porque ustedes saben que los descubrimientos científicos tardan en llegar a los libros de texto de la universidad. Pero ya MacLean está superado. Por eso yo he propuesto, a la luz de informaciones recientes sobre el cerebro tridimensional. Y para resumir, es un cerebro con 3 circuitos. Un cerebro regido por 3 circuitos. Nosotros en República Dominicana manejamos bien la idea de circuito, porque se va la energía eléctrica de un circuito, entonces entre el otro. La idea es que el cerebro tiene 3 circuitos que funcionan, como bien dijo MacLean, como una computadora con 3 circuitos. Esos 3 circuitos son un circuito de alarma, que tiene que ver con el miedo. Eso reside en la amígdala cerebral, un circuito de alarma. Eso está bien estudiado hoy día. Un investigador que he revisado con atención, él detectó en la amígdala el órgano del miedo. Ya no se puede hablar del sistema límbico. O sea, lo que hay en el sistema límbico es un órgano, la amígdala, que es responsable del miedo, no de toda la vida afectiva, como había propuesto MacLean. Pero también se ha descubierto que en la corteza prefrontal, o sea, aquí detrás de la frente, está la corteza prefrontal y tiene que ver con culpa, porque es el centro de control, es el freno del cerebro para no pasarnos de ciertos comportamientos que puedan ser dañinos. Y finalmente hay un centro de búsqueda, alarma, búsqueda y control, y ese centro de búsqueda tiene que ver con los ganglios basales. Eso es neurociencias. Perdonen que yo lo diga con toda franqueza. Lo que yo le estoy presentando es la única propuesta para la psicología basada en las neurociencias. Todo lo que escribo en mi libro, El marco tridimensional, está basado neurocientíficamente. Comienzo con Génesis capítulo 3, pero reviso la información científica actual sobre el cerebro. O sea, que este enfoque de vergüenza, miedo y culpa tiene una validación de la psicología, 3 autores que mencioné, y muchos más que han venido después. La validación de la psiquiatría, porque la psiquiatría define trastornos por el miedo, como es el delirio de persecución,
trastornos por la culpa, como es la depresión, que tiene que ver con el sentimiento de culpa, y las adicciones, que tienen que ver con vergüenza, tal como fue demostrado por la investigadora Rhonda Deering. Se escribe de Arin, de la Universidad de Buffalo. Hizo investigación a un adicto y descubrió que el sentimiento que predomina en los adictos no es culpa, sino vergüenza. De modo que los 3 trastornos psiquiátricos fundamentales, delirio tiene que ver con miedo, depresión tiene que ver con culpa y adicciones tienen que ver con vergüenza. Eso es como cuando uno está jugando baraja y dice bingo, porque en todo está saliendo, validado por la psicología, validado por la psiquiatría, validado por la neurociencia y validado por la medicina psicosomática, pero hay más. Un autor americano, humanista, Arthur Dobrin, póngalo que quizá usted lo puede ver de Google como yo lo encontré. Él habla, mire, y eso fue una idea luminosa para esta investigación que les estoy refiriendo. Él habla de 3 errores pedagógicos fundamentales: meter miedo, pasar vergüenza, echar la culpa. ¡Wow! Arthur Dobrin. Eso abrió un campo tremendo. Mire, eso significa que cuando un profesor está ante los estudiantes, ya podemos precisar cuáles son los errores fundamentales en la pedagogía. Meter miedo, asustar, eso cierra los centros de aprendizaje en el cerebro. Cuando el estudiante está temeroso, no aprende, no se identifica con lo que se le está enseñando. Poner a pasar vergüenza, avergonzar delante de los compañeros, eso daña la personalidad del estudiante. Es un segundo error pedagógico. Y en tercer lugar, echar la culpa en lugar de una pedagogía afirmativa. Querría detenerme a darte el antídoto para todo eso. Eso lo voy a hacer otro día. Hoy solamente quiero decirte que el marco tridimensional tiene esta validación de la psicología, de la psiquiatría, de la neurociencia, de la medicina psicosomática y aterriza en la pedagogía. O sea, la pedagogía de hoy, para ser humana, tiene que basarse en vergüenza, miedo y culpa, como los 3 errores pedagógicos fundamentales. 3 errores pedagógicos fundamentales. Y de ahí se van a derivar las 3 respuestas pedagógicas apropiadas, en lugar de enseñar metiendo miedo, crear confianza. En lugar de poner a pasar vergüenza, inclusión, sentido de pertenencia para los estudiantes. Y en lugar de echar culpa, una instrucción afirmativa. Lo mismo que luego he aplicado a los errores de la crianza. Hablé de eso en estos días. Esto se aplica también, en sexto lugar, el orden no es importante, pero en sexto lugar voy a mencionar a McClelland. McClelland es un gurú de la psicología industrial, porque McClelland habló de 3 motivaciones de los empleados en una empresa. O sea, si tú eres gerente de recursos humanos en una empresa, tú tienes que saber la personalidad de tus empleados. Pero no te sirve para mucho la clasificación de Hipócrates, colérico, sanguíneo. No, porque eso no te da un dato para tú aplicarlo a la empresa. McClelland dice que hay 3 motivaciones. Que la gente que tú tienes en la empresa tiene 3 motivaciones. Motivación de poder, eso tiene que ver con el tipo A, con el miedo. No puedo analizarlo, pero es así. De afiliación,
Cercanía, eso tiene que ver con la vergüenza. Y logros que tienen que ver con culpa. Es decir, que para tú manejar recursos humanos en la empresa, miedo, vergüenza y culpa son fundamentales. Yo volveré sobre todos estos puntos más adelante, porque yo solamente estoy haciendo una visión general. Y finalmente, miedo, vergüenza y culpa son cruciales en antropología y sociología. Ruth Benedict es la antropóloga que en el siglo pasado, 1900, murió en el 1934, ella, tempranamente. Esa gente que lleva una vida muy agitada. Todos los antropólogos que yo he conocido son gente especial. Los antropólogos no son gente del día a día. O sea, la gente que estudia psicología es porque se quiere psicologizar. Se está preguntando sobre sí mismo. Y así pasa con los antropólogos. Es una profesión que atrae a la gente contestataria. La gente contestataria. Yo no he conocido ningún antropólogo que sea conservador. Bueno, eso pasó con Ruth Benedict. Lo interesante es que ella plantea que hay 3 patrones culturales. Ella dice, así como en psicología individual se habla de caracteres o personalidad, así podemos hablar de patrones culturales, en el sentido del carácter de la sociedad, el carácter que tiene cada sociedad. Entonces ella dice, hay 3 caracteres, hay 3 patrones culturales. Por Ruth Benedict es que la palabra cultura tiene 2 sentidos hoy día. Para algunos cultura es página para la izquierda, cosa que se puede sacar de la biblioteca. Pero para Ruth Benedict, el patrón cultural es el modo de ser de un pueblo. Por eso yo he escrito en todos de mis libros, Cultura del tigueraje en la República Dominicana. Yo estoy siguiendo el esquema de Ruth Benedict. Nosotros vivimos un patrón cultural de vergüenza, no de miedo ni culpa, sino de vergüenza. Porque Ruth Benedict dice que hay 3 patrones culturales en las sociedades humanas. El patrón cultural de miedo, que todo con un palo en la mano, metiendo miedo. El patrón cultural de vergüenza, que todo es para no quedar mal, dejarse llevar de la presión social. Y patrón cultural de culpa, que es la creación de una conciencia interior de cumplir las reglas para el bien común y que caracteriza a las sociedades más avanzadas. Ese es el marco tridimensional. Una propuesta para las ciencias humanas. Todas las ciencias que estudian el ser humano deben aterrizar en el marco tridimensional, como te he mostrado hoy. El libro está en Amazon. El libro está en Amazon y se puede conseguir de manera virtual. El marco tridimensional, el Dr. Dunker. Y se puede conseguir en físico, aquí en República Dominicana. Se puede conseguir en IMAFA, se puede conseguir en la Universidad Nacional Evangélica de Santiago y se puede conseguir en Rincón Cocolo, en San Pedro de Macorís. Y debo anunciar que voy a impartir un seminario de actualización por petición. Me lo han estado pidiendo estudiantes universitarios. Un seminario de actualización en el marco tridimensional. Eso van a ser 12 horas. 12 horas. Les voy a dejar mi teléfono en esta oportunidad para que me escriban por WhatsApp los interesados. 809-860-1836. 809-860-1836. El novedoso marco tridimensional. Bueno, saludos a toda mi gente conectada en Instagram. Bueno, aquí tenemos un buen grupo. Teresa, Clary, Zoila,
Estrella, gracias por sus palabras. José, Jay Tavares, te estoy escuchando, mi querida. Gracias por la invitación. Sí, aquí dice. Aniulka, Norberto, Stalin, Méndez. Sí, ok. Gracias, saludos a todas las personas. Tenemos un buen grupo. Bueno, ya di mi teléfono, yo estoy fuera de consultas, solo doy charlas de orientación así, ya no voy al consultorio, pero ya di mi teléfono para el seminario sobre el marco tridimensional. Me puedes escribir ahí por WhatsApp, 809-860-1836. Bueno, ¿cuántas personas conectadas hoy en Instagram y cuántas personas conectadas también en Facebook? Fidelina dice un tema sumamente interesante. Mire, le voy a decir, esto que le estoy diciendo es una nueva vía. Es según lo que pretendemos la psicología del futuro. Ustedes no van a encontrar libros de psicología que hablen hoy de vergüenza, miedo y culpa. Pero mañana todos los libros van a hablar de eso que yo le estoy hablando hoy y que saqué del capítulo 3 de Génesis. Ramón dice alarma, vergüenza, miedo y culpa. El libro Marco tiene, habla de todo eso, lo recomiendo. Hola doctor, lo conozco hace mucho, ayudó mucho a mi mamá en el año 90, gracias, cuando yo iba al consultorio. Fidelina dice saludos y bendiciones, Dios bendiga. Rosana Germán, saludos. Oilda, ¿cómo tú estás? Berenice Hernández, bueno, allí en Santiago, en la Universidad Evangélica, allá yo tengo mis libros, no solo el marco tridimensional, sino la mayoría de mis libros. Berenice, Inés, Juana Severino, para cada uno de ustedes un abrazo y los próximos días vamos a tener invitados, pero también vamos a seguir desarrollando, desentrañando todo esto sobre el novedoso marco tridimensional.